Hello, this is Oscar. Today we're going to see advice in context and word choice. Vamos a ver, advice. Primero que todo, la palabra advice en contexto puede funcionar como un sustantivo o puede funcionar como un verbo, como un noun o como un verb. Por ejemplo, si yo lo voy a utilizar como un verbo, ¿sí? Debo saber que aquí también hay una variable. A veces ella se va a escribir así, advice, a veces se va a escribir así, advise. Hay algunas palabras, sobre todo en inglés británico, que van a ir con una S en vez de C, o con una S en vez de Z, ¿ok? Pero bueno, listo. Aquí la cuestión es que como verbo sería advise, que es la que yo recomendaría, pero también puede existir la variación advise. ¿Ok? Y mucho cuidado con la S porque ahí sería z, advise, si fuese la segunda. ¿Ok? Ahora, como sustantivo noun, podemos decir advise, pero mucho cuidado porque los sustantivos son de dos tipos. Pueden ser contables o no contables. Contables es que se pueden pasar a plural, ¿sí? Por ejemplo, book, books, libro, libros. Perfecto, no pasa nada. Person, people, persona, personas. Pero advice, la palabra advice pertenece a la categoría incontable, uncountable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. A veces escuchamos la expresión advices. Yes. Vamos a poner, dame consejos. Vamos a poner, give me advices o dame un consejo. Give me an advice. Bueno, estos señores no. Ok. Vamos a evitar decir one advice, an advice, advices, porque es que la palabra cuando es incontable no debería usarse en plural, ¿sí? Sobre todo la palabra advice y que la usamos mucho para dar consejos. Ahora, ¿cómo podemos hacer si queremos decir varios consejos? Es muy sencillo. Para esto, pudiésemos utilizar un quantifier, ¿sí? Como la palabra some. ¿Okay? Entonces yo pudiese decir, give me some advice. Okay, listo. ¿Sí? Porque el some puede trabajar con contables o incontables. Pero bueno, give me some advice. También podemos utilizar la expresión a piece of como un pedazo de consejo. A piece of. ¿Sí? A piece of. Let me give you a piece of advice. Okay? A piece of advice. All right, entonces ahí tenemos some, a piece of. Entonces no digamos, give me an advice, give me one, no. Tampoco give me two advices. Ok, no. Entonces, mucho cuidado porque la palabra, el sustantivo, recuerda que estamos hablando del sustantivo, advice, no se debería pasar a plural. Mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a decir, si quieres varios consejos, give me some advice. Si quieres un pedazo de consejo, let me give you a piece of advice. Sí, pero la palabra como tal no la vamos a modificar. ¿Vale? So far, so good. Muy bien. Vamos ahora con el contexto. Como yo lo digo en la comunicación, en los tips de comunicación, cuando damos consejos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Dar un consejo quiere decir que ese consejo puede tener consecuencias positivas o negativas. Entonces, hay que pensar mucho en el contexto. Context. ¿Sí? Es decir, a quién y qué vamos a aconsejar. Ok, entonces el context plus the audience. Vamos a esperar un segundito que no me está respondiendo. Vamos a pausar y ya regresamos. All right. Listo, ya estamos de vuelta. Entonces, context, audience. Entonces, cuando vamos a pensar en la palabra advice, vamos a pensar en context, audience.
Sí, muy importante. ¿Será que podemos tener un sustantivo para la palabra advice? Sí, claro. Tenemos la famosa recommendation. Ahora, cuando una palabra es súper larga, como esta, recommendation, ¿sí? Tenemos que disfrutarla. Es una palabra que cuando es larga, tenemos que disfrutarla. ¿Sí? Entonces tenemos que disfrutarla. Aquí vamos a borrar porque esta no va aquí. Entonces es muy importante. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Solo lleva una C. Recommendation. Ahora, al igual que advise, hay que tener mucho cuidado de no usar esta palabra en plural, recommendations. A pesar de que sí se puede escuchar por ahí que se diga recommendations, no. Igual vamos a utilizar some. Dame alguna recomendación. Give me some recommendation. Y ya, hasta ahí. Yo sé que a veces nosotros, sobre todo los que hablamos español, tenemos como esas ganas de ponerle S a todo. No. Some recommendation. Ahora, mucho cuidado. Recordemos que tenemos la schwa. La schwa es el sonido más común en inglés. Es un sonido débil que se pronuncia y ahí donde está subrayado sería shun, recommendation, como television, observation. Otra cosa, cuando una palabra es larga, hay que disfrutarla, hay que decirla, ¿sí? Y sin pena, igual estamos aprendiendo. Recommendation, recommendation, ¿sí? Observation, television, introduction, interpretation. Ahora, hay algo en inglés que se llama stretching. Stretching, no sé si se han dado cuenta que cuando decimos algo, lo estiramos. Hello. En español no decimos hola, pero en inglés sí. Eso se llama stretching. Eso es muy natural en inglés. Entonces, cuando decimos una palabra como recommendation, estamos haciendo un poquito de stretch. Otra cosa con la palabra recommendation. Recommendation sería el sustantivo, ¿verdad que sí? Vemos que es incontable, no debería pasarse a plural. Ahora, el verbo es este que está aquí. Recommend, recommend, recommend. ¿Ok? Recommend, doble M. Ok, so vamos a recommend, all right? El verbo recommend, a veces pensamos que se puede usar como en español, como en el español. Y decimos, yo te recomiendo hacer tal cosa. En inglés hay que tener mucho cuidado porque por lo general, cuando uno dice I recommend, usamos inmediatamente el that. I recommend that, yo recomiendo que, y ahí tiene que venir una oración nueva. A sentence. Por ejemplo, I recommend that you practice more English. Entonces, you practice more English es como esa pequeña cláusula que depende de I recommend. Entonces, mucho cuidado porque a veces decimos, I recommend you to study. No, yo te recomiendo que estudies, es muy español. Sería, I recommend that you practice more English. Por último, un consejo que les puedo dar sobre advice o dar consejos es, como les dije anteriormente, pensar en los resultados, ¿sí? Es como si vamos a decir un consejo que sea profesional, que sea auténtico. Una cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros que venimos de culturas latinas es la sobreconfianza. Hay que evitar echar chistes con los consejos. Recordemos que cuando aprendemos un idioma, aprendemos su cultura. Y por lo general hay culturas que no son tan amigables como las nuestras, ¿ok? Entonces mucho cuidado con hacer chistes cuando damos consejos, porque yo sé que puede ser muy natural, pero no. Si vamos a dar un consejo que sea profesional, que sea neutro, que no sea controversial. Si ya hemos pasado por esa situación, excelente. Vamos a ponernos en el zapato de las otras personas. En inglés se dice to put ourselves in other people's shoes. All right? Y esa es la expresión con la que quiero cerrar. To put ourselves in other people's shoes. All right? Okay, very good. So I hope this can give you some help on how to use advice in context.
Don't forget, practice makes perfect.